Pero es que, además, el crecimiento es también el resultado de una cosa que ustedes hicieron a principios de 2015. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué hacían esto a principios de 2015? Porque era un año electoral en el que su Gobierno interrumpió un poquito los fuertes recortes fiscales aplicados en los años previos. Es decir, cuando se interrumpen los recortes fiscales y se hacen políticas expansivas, mejora la situación económica. Pero el crecimiento del que ustedes presumen, señor Montoro, no oculta tres elementos que son claves y que usted me tiene que reconocer porque es así. Tenemos un modelo productivo débil, el mismo que mostró su debilidad cuando llegó la crisis, con una división del trabajo en Europa que demostró que España no estaba preparada en términos industriales para afrontar una crisis así. No niegue con la cabeza porque es así, señor Montoro. Dos, el empleo que se genera es insuficiente, y eso es evidente a la vista de los datos de paro. Somos el segundo país con más paro de la Unión Europea y es precario. Y que es precario no me lo puede negar usted. Es evidente que se genera empleo precario. Y tres, la desigualdad no deja de aumentar y genera bolsas crecientes de exclusión. Tampoco me puede negar esto. La desigualdad crece y le he traído aquí los datos oficiales. Es urgente, por eso, a nuestro juicio, una alternativa de política económica que descanse, a nuestro entender, en tres prioridades muy claras. Una, transformar nuestro modelo de crecimiento. De nuevo, esto no es una cuestión ideológica, es que nuestro modelo de crecimiento no funcionaba. Dos, potenciar el empleo de calidad. Y potenciar el empleo de calidad, señorías, no solamente es justo, es que es más eficiente porque aumenta la demanda. Y tres, cerrar una fractura social, porque una sociedad fracturada socialmente no es eficiente en términos económicos. Para ello les proponemos 5 vectores de cambio y no sé qué pegas podrán ponernos los compañeros socialistas a estos 5 vectores de cambio económico. El primero que proponemos es una transición energética. El segundo, una política industrial activa que impulse el desarrollo de sectores estratégicos basados en la innovación y en la digitalización. El tercero, acabar con la precariedad y la pobreza salarial. El cuarto, cambiar el patrón de distribución de la riqueza. Y el quinto, hacer efectiva la igualdad real entre hombres y mujeres, reconstruyendo el estado del bienestar. Lo que estamos proponiendo es transversal a cualquier demócrata en Europa. Entender que la base social de nuestras democracias son bases sociales materiales que tienen que ver con la eficiencia económica fundamentada en la prosperidad. Permítanme detenerme brevísimamente en cada vector de cambio. Primer vector de cambio, un plan nacional de transición energética. Estarán ustedes de acuerdo conmigo que la lucha contra el cambio climático, que a su amigo Donald Trump no le gusta nada, exige una transformación de nuestro modelo energético basada al menos en 2 pilares. El primero es la eficiencia energética a través de la rehabilitación energética de edificios. Ya hemos probado estos en algunos ayuntamientos y nos ha ido bien. ¿Por qué no hacerlo también a nivel estatal? 2, la sustitución de fuentes. Silencio, por favor. En segundo lugar, la sustitución de fuentes contaminantes por energías renovables. La transición hacia un nuevo modelo energético permitiría, señorías, afrontar 4 problemas estructurales de nuestra economía. Y esto, señor Montoro, no debería ser un enfrentamiento entre nosotros. Deberían ustedes estar de acuerdo con nosotros en esto. Usted sabe, como yo, que si en España se lucha contra el cambio climático a través de una transición energética, se puede ayudar a mejorar la situación del desempleo, podemos ayudar, si apostamos por las renovables, a reducir la dependencia energética del exterior. El problema es que ustedes tienen demasiados vínculos con la energía nuclear y tienen demasiados exministros en empresas estratégicas que no están interesadas en las renovables. Podríamos reducir la pobreza energética. Nosotros pedimos, señor Montoro, que viniera aquí el señor Isidre Fainé después de que una mujer tuviera que morir por pobreza energética en un accidente en Reus y ustedes se pusieron. Con un plan de transición energética se podría luchar contra la pobreza energética que mata a ciudadanos españoles y esto no debería enfrentarnos, señor Montoro. Ustedes deberían darnos la razón en las cosas en las que modestamente podemos tener razón. Y en cuarto lugar, si cambiamos el modelo energético,
podemos devolver el control a la ciudadanía con respecto a un oligopolio eficiente. ¿Ustedes pueden hacer esto aunque estén de acuerdo conmigo en el fondo de su corazón? No, porque ese oligopolio tiene comprados a expresidentes y a exministros de su partido y los tiene en sus consejos de administración. ¿Cómo se va a enfrentar al oligopolio energético un partido político que tiene a expresidentes y a exministros cobrando sueldazos de escándalo y pensiones de escándalos en consejos de administración de empresas energéticas? Es que ustedes no pueden afrontar los cambios que la modernización de España requiere. No pueden. Son ustedes el partido que no puede estar a la altura de los cambios que reclama nuestro país. Señorías, hay dos principios que deberían informar la política energética de cualquier país decente. Esto va más allá de izquierda y de derecha. El suministro energético debe recuperar su carácter de servicio público independientemente de que sea gestionado por instituciones públicas o instituciones privadas. Porque tener derecho a calentarte en invierno, tener derecho a asearte, es un derecho, no puede ser una mercancía. Y una democracia no puede tolerar que haya ciudadanos de nuestro país que no puedan bañar a sus niños con agua caliente o que haya jubilados en nuestro país que tengan que taparse con mantas o no encender la luz. Los suministros energéticos tienen que ser un derecho, no una mercancía. Y esto es una reivindicación transversal, señor ministro. Señorías, no debería ser una cuestión de partido, señor Montoro. No se ría, que la pobreza energética es una cosa muy seria. Muere gente en nuestro país. No se tomen esto a broma. Yo sé que usted, como yo, no tenemos ningún problema en encender el gas o encender la calefacción en casa. Pero hay gente que nos está escuchando que no. Así que le pido, al menos, no por respeto a mí, sino por respeto a la gente que sufre, que mantenga usted las formas y el decoro parlamentario cuando hablamos de pobreza energética en este país. Señoría, en una democracia los hogares vulnerables deben tener garantizado el acceso a un consumo mínimo vital de electricidad y gas a un precio adaptado a su renta. El cambio de modelo energético que proponemos debería incluir una reforma del sistema eléctrico que le propongo, si es que usted podría estar de acuerdo con esto, que establezca controles efectivos para impedir prácticas oligopólicas. 2, que modifique el marco regulatorio para que todas las fuentes de generación de electricidad reciban una retribución razonable basada en los costes reales de producción. 3, que derogue todas las trabas administrativas, técnicas y económicas al autoconsumo eléctrico. 4, no se deben extender los permisos de operación a las centrales nucleares en funcionamiento. Le propongo un pacto, señor Montoro. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en que todas las centrales nucleares estén cerradas en el año 2024? Sería bueno para nuestros hijos y nuestros nietos. 5, ¿no le parecería a usted razonable recuperar por parte del Estado las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones a empresas privadas caduquen? Esto es una cuestión de pura normalidad democrática. Todo ello serviría en última instancia, ¿sabe para qué? Para que los españoles que nos están escuchando paguen menos en su factura de electricidad o de gas. ¿Saben por qué estas medidas de sentido común no se han tomado antes? Se lo decía antes, porque ustedes tienen exministros y expresidentes en consejos de administración de empresas energéticas. Y eso, aunque sea legal, permítame que se lo diga con crudeza, es corrupción. Es corrupción que un exministro o un expresidente pueda ser comprado por una empresa energética para tenerle cobrando un sueldazo en sus consejos de administración y trabajando no para la gente, sino para esa minoría de privilegiados que se enriquece a costa del sufrimiento de la mayoría de los españoles. Segundo vector de cambio económico que proponemos, impulsar el desarrollo de sectores estratégicos. ¿Quién puede estar en contra de esto? Planteamos aumentar el protagonismo de sectores, 1, con mayor contenido tecnológico, 2, con mayor crecimiento en productividad, 3, con mayor capacidad exportadora. Para eso hace falta una cosa que ustedes se empeñan en no hacer, una política industrial activa en la que, 1, el sector público y el tejido empresarial colaboren.
pero sin mordidas y sin corrupción, colaborando, cumpliendo la ley. 2, asegurando una cosa que no pueden ustedes estar en desacuerdo, la convergencia en I+D+I con la media de la Unión Europea. 3, imitar a los países europeos en los que una banca pública, les recuerdo que ustedes nacionalizaron Bankia, se pone al servicio de la financiación del tejido empresarial de los sectores estratégicos, tanto los tradicionales, esenciales para el funcionamiento de la economía, como la energía, las telecomunicaciones, la banca y el transporte, como los de futuro, que impulsan la digitalización económica, la biotecnología, las energías limpias y los nuevos materiales. ¿Por qué no convertimos Bankia, en lugar de un botín para que se lo lleven los señores del BBVA, en una banca pública que financie las investigaciones de los mejores investigadores españoles para que vuelvan y no se tengan que ir al extranjero, para financiar las investigaciones de industrias punteras, para que nuestra patria pueda presumir de tener una de las industrias más avanzadas de Europa y no ser el país que exclusivamente puede ofrecer bajos salarios y sol y playa a las clases medias europeas? Ser patriota es apostar por la innovación y por un modelo productivo fuerte. Por eso decimos, en cuarto lugar, que hay que recuperar la inversión pública que ustedes han recortado en 30.000 millones de euros. No se puede ser un país de futuro recortando inversión pública. Tercer vector de cambio, acabar con la precariedad laboral. Hay que acabar con el paro, todos estamos de acuerdo con eso, pero deberíamos estar todos de acuerdo también en que no tiene sentido acabar con el paro sustituyéndolo por pobreza laboral. Esto no solamente es en términos de justicia económica, sino también de eficiencia. Ustedes saben perfectamente que la creación de empleo con derechos debería tener prioridad sobre la reducción del déficit público, y no solamente por una cuestión de eficiencia y de justicia social, sino porque nos iría mejor. España necesita, señorías, un nuevo Estatuto de los Trabajadores que derogue las 2 últimas reformas laborales, básicamente porque no han funcionado para crear empleo de calidad. Y nosotros planteamos 2 objetivos prioritarios que deberían ser, insisto, transversales a esta Cámara. 1, reequilibrar la negociación colectiva entre empresarios y trabajadores. Espero no tener que oír en esta Cámara a alguien que se suba a esta tribuna y diga que las organizaciones sindicales o el derecho de sindicación de los trabajadores es cosa del pasado. Gracias a que hubo sindicatos en este país, tenemos democracia y derecho del trabajo. No se puede volver a la Edad Media. Y, en segundo lugar, atajar de forma drástica el abuso de la contratación temporal. Las reformas laborales que se han hecho en España han compartido las 2 la misma excusa. Y esto reconózcanme los 2 porque tenemos razón. Tanto la reforma laboral del PSOE, que merecía una huelga general, Comisiones Obreras, UGT y del resto de sindicatos, como la huelga general del PP, que mereció la reforma laboral del PP, que mereció otra huelga general, tenían una excusa muy loable. Decían ustedes, vamos a terminar con la dualidad en el mercado de trabajo. Señorías, ¿esas reformas laborales han servido para acabar con la dualidad del mercado de trabajo? Pues mire usted, no. Todas han deteriorado las condiciones laborales de los trabajadores estables, al tiempo que han dejado inalteradas las condiciones de trabajo de los trabajadores temporales. Reconozcan ustedes que no pasa nada en política, que esas 2 reformas laborales no sirvieron para reducir la brecha entre temporales y fijos, sirvieron solamente para empobrecer y precariedad más a los fijos y dejar igual o peor a los temporales. Pues bueno, en política, cuando una cosa no funciona, digo yo que tendrá sentido cambiarlo por otra cosa. Los efectos han sido los que cabía esperar y son datos oficiales. La tasa de temporalidad en nuestro país no se ha reducido y seguimos siendo el país de la Unión Europea con mayor temporalidad, 26% en 2016, por una media del 14% en la Unión Europea. Solamente hay un país que nos supera en temporalidad en Europa, Polonia. Reconozcan ustedes que su política laboral no ha funcionado y que hay que cambiarla. Hay un mantra de ciertos economistas que han demostrado su fracaso, que dicen que el progreso económico y la cohesión social se construyen sobre la base de la devaluación de los salarios.
Pues miren ustedes, esto es mentira, y no porque tengamos una ideología diferente a ustedes, sino porque los datos nos dicen que lo que se consigue con la devaluación de los salarios es más desigualdad, se impide el crecimiento sostenido de la demanda interna y se reducen las cotizaciones a la seguridad social. ¿Y qué es lo que pasa cuando se reducen las cotizaciones a la seguridad social? Que se pone en riesgo nuestro sistema de pensiones. Sus reformas laborales no solamente han construido precariedad y no han servido para afrontar el problema del paro, es que además están amenazando la seguridad de nuestros pensionistas. No pasa nada por reconocer que una política económica no funciona y que se pueden hacer otras cosas. Por eso les traigo dos humildes propuestas. Una, asegurar la recuperación del poder adquisitivo perdido por los empleados públicos. Dos, subir el salario mínimo interprofesional de forma gradual, hasta alcanzar los 800 euros al mes en 14 pagas en 2 años y asegurar después la convergencia con el 60% del salario medio, como establece la Carta Social Europea. Creo que no estamos pidiendo la luna. Planteamos que en 4 años el salario mínimo interprofesional debería llegar al menos a los 950 euros al mes. Que les aseguro que no es fácil, vivir con 950 euros al mes, aunque hay muchos ciudadanos que tienen que vivir con 500, con 600 y pensionistas que viven con 300. El cuarto vector de la política económica que necesita España, a nuestro juicio, es un cambio en el patrón de distribución de la riqueza. Para ello proponemos cosas muy sencillas. Establecer el suelo salarial en los 950 euros al mes que les señalo. Recuperar la capacidad adquisitiva que se ha perdido durante la crisis. Restablecer un crecimiento de los salarios acorde con la evolución de la productividad, de forma que el peso que tienen los salarios en la renta nacional deje de caer y dicha tendencia se revierta. Cuarto, son necesarias también medidas de predistribución. No sé si saben ustedes lo que es esto. Es un debate muy intenso en algunos países europeos. Se trata de medidas, no se ría, señor ministro de Cultura, le he visto antes muy interesado leyendo su novela, espero que me la preste, pero cuando terminemos la moción de censura. Se trata de medidas que garanticen que de la redistribución de la renta no solo se ocupa la acción del sector público, sino también el propio mercado colabora a tal fin. Esto es importante, señorías. El mercado de trabajo necesita reglas, normas y límites. Esto a muchos les va a doler. ¿Cómo que el mercado necesita reglas, normas y límites? Pues sí, para que no impere la ley de la selva y para que la distribución de la renta se parezca más a lo que la sociedad demanda. Cuando dejamos que sea el mercado el que regula las diferencias salariales entre hombres y mujeres, ¿saben lo que pasa, señorías? Nos encontramos con lo que tenemos, una brecha salarial del 24% entre hombres y mujeres. Por eso tiene que haber reglas, como por ejemplo, permisos de paternidad iguales a los de maternidad e intransferibles. Harían que el mercado no generase una desigualdad de partida tan elevada, señorías. Cuando dejamos que sea el mercado el que utilice prácticamente sin restricciones la figura de la contratación temporal, nos encontramos con que ésta se usa de forma abusiva y fraudulenta para cubrir tareas tanto temporales como carácter estructural, sustituyendo así a puestos de trabajo indefinidos. Esto la gente que nos oye lo sabe perfectamente porque es su realidad. La tasa de temporalidad en España duplica la media europea y un trabajador temporal cobra en término medio 10.000 euros al año menos que un indefinido. Por lo tanto, digo yo, señorías, que habrá que encarecer el coste del despido asociado a los contratos temporales, reforzar los servicios de inspección y prohibir de una vez la concatenación continua de este tipo de contratos porque se hacen en fraude. Porque, señorías, imagínense ustedes qué pasaría si dejásemos que el mercado regulase la edad a la que se tiene que trabajar en las empresas. Imagínense que no ponemos límites. ¿Saben lo que ocurriría, como algunos amigos del comercio pretenden, si fuera el mercado el que regulara la edad a la que se puede trabajar? Pues que, como en muchos países del tercer mundo, tuvieran que trabajar los niños. Por eso tiene que haber leyes que regulen el mercado, señoría. Finalmente, el quinto vector es desarrollar un plan integral de medidas que impulsen un cambio de modelo social.
para revertir los recortes más duros que ha experimentado nuestro estado del bienestar, para profundizar y ampliar las coberturas de dicho estado del bienestar, para que se haga efectiva la igualdad real de hombres y mujeres y para que se consoliden nuevos derechos sociales y ciudadanos para el conjunto de los colectivos sociales. Señorías, el verdadero déficit que debe cerrar nuestro país no es tanto el déficit público, que admite una reducción más paulatina que la que el Gobierno ha pactado con las autoridades europeas, sino el déficit social que tenemos. Es una auténtica brecha social, esta sí, que nos separa de Europa. Les presento una serie de medidas concretas. 1. Hay que garantizar que el gasto público total en educación y sanidad alcance el nivel de 2009. No estamos pidiendo la luna. Y a partir de ahí, impulsar la convergencia hacia la media de la eurozona. Convergencia hacia la media de lo que gastan nuestros socios. La sanidad y la educación no son un gasto, señorías, son una inversión. Empiecen ustedes a concebir que la sanidad y la educación no es un gasto, es una manera de invertir en el futuro de España. 2. Es necesario reformar profundamente nuestro sistema de bienestar y cuidados para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. Y para ello proponemos lo siguiente. Hay que hacer efectivo el derecho universal a la educación infantil pública y gratuita desde los 0 años, con un plan de implantación progresiva. Hay que establecer un calendario de aumento del actual permiso de paternidad hasta igualarlo con el de maternidad, garantizando una cosa fundamental, que sea intransferible. Hay que llevar a cabo la implantación progresiva de una jornada laboral máxima de 35 horas con cómputo semanal. Hay que universalizar el derecho de las personas dependientes a que los servicios públicos les proporcionen la autonomía funcional plena. Es vergonzoso que haya muchas personas dependientes que nos están oyendo y que al tiempo que algunos sinvergüenzas se han llenado los bolsillos no tengan unas instituciones que hagan lo que tienen obligación de hacer por ley, que es protegerles y cuidarles. Señorías, hay que garantizar no solo la sostenibilidad financiera de nuestro sistema de pensiones, sino también la calidad de las prestaciones. Para ello hay que reformar las reformas que dicho sistema ha sufrido, la de 2011 con Zapatero y la de 2013 con Rajoy. Esas reformas nos llevan a una reducción de la pensión media durante las próximas décadas que superará el 30%. En este sentido es necesario reconectar el crecimiento de las pensiones con la evolución del IPC, derogar el factor de sostenibilidad introducido por el Partido Popular, aumentar el importe de las pensiones no contributivas para que sean iguales al salario mínimo interprofesional, deshacer las medidas paramétricas implementadas que están en la base del recorte que sufrirán las pensiones. En tercer lugar, la política social debe volver a considerarse la política de vivienda. Se debe promover con carácter de urgencia una ley orgánica de protección del derecho a la inviolabilidad del domicilio y la prohibición de los desalojos forzosos sin alternativa habitacional. Cuarto, la sociedad de gestión de activos procedentes de la restauración bancaria, la famosa Sareb, debe convertirse en un instrumento de gestión de un parque público de viviendas que preste especial atención al alquiler social. Quinto, por último, en políticas de infancia apostamos por mejorar sensiblemente la prestación por hijo a cargo, alcanzando los 1.200 euros al año por hijo o hija para todas aquellas familias en riesgo de pobreza o exclusión social y, a medio plazo, alcanzar una prestación universal. Señoría, yo sé que ustedes me van a preguntar ahora una cosa. ¿Esto cómo se paga? Y yo les pregunto, ¿cómo pagan los países más avanzados de nuestro entorno medidas de este tipo? Pues muy sencillo, con un sistema tributario moderno, avanzado y eficiente. La justicia fiscal. La justicia fiscal es la garantía de profundización democrática. Por ello, nosotros acometeríamos una reforma fiscal en profundidad. De hecho, en esta Cámara presentamos una propuesta alternativa de presupuestos generales del Estado centrada en un paquete de expansión fiscal de 19.500 millones de euros que permitiría empezar a revertir los recortes de su Gobierno y reforzar la creación de empleo. Y también hemos presentado en esta Cámara la memoria económica que permitiría financiar una política fiscal de estas características. Detallo los principales ejes de financiación muy rápido. 1. Moderación y retraso del objetivo de reducción del déficit. Aunque estamos comprometidos con dicha reducción, pensamos que su ritmo debe ser más lento.
Esta ralentización proporcionaría un margen adicional de 7.000 millones de euros a las arcas públicas. 2. Aumento de los ingresos derivados del mayor crecimiento económico. La política presupuestaria tendría un efecto expansivo, redundando en una mayor recaudación para la hacienda pública por un valor que calculamos en 4.500 millones de euros. 3. Reforma tributaria que refuerce la progresividad fiscal y la lucha contra el fraude. Esto entrañaría unos ingresos para el Estado y la Seguridad Social por valor de aproximadamente 8.000 millones de euros e implicaría medidas para reforzar la progresividad y suficiencia fiscal de nuestro sistema tributario. Lucha contra el fraude fiscal. Permitiría recaudar en un primer momento 1.900 millones de euros. Impuesto de solidaridad a las grandes fortunas. Permitiría recaudar 900 millones de euros. Impuesto de solidaridad a los beneficios de los bancos. 8% de estos beneficios, lo que permitiría recaudar 1.000 millones de euros más. Eliminación de las desgravaciones de los grandes grupos empresariales en el impuesto de sociedades, recaudación 1.400 millones de euros. Incremento de la tributación sobre las rentas de capital, recaudación de 700 millones de euros. Eliminación de la SICAP, esto le iba a doler a algunos de sus amigos, recaudaríamos 400 millones de euros. Eliminación de las bonificaciones a las empresas en la cuota de la Seguridad Social. Ingresos extra, 1.700 millones de euros. Hoy, señorías, ya sabemos que estas medidas son posibles. ¿Y saben por qué sabemos que son posibles algunas de estas medidas? Porque las está tomando el Gobierno de un país que está muy cerca de nosotros. A ustedes les encanta hablar de Venezuela, hasta el presidente del Gobierno ha utilizado el comodín. Sin embargo, no les gusta hablar de Portugal, que está mucho más cerca. Nosotros no idealizamos la experiencia portuguesa, pero sí que la observamos con interés porque demuestra que incluso en el contexto de la eurozona es posible hacer las cosas de otra manera, teniendo en cuenta las prioridades de la gente. Les voy a nombrar 4 políticas que se han hecho en Portugal y que podríamos hacer aquí. 1. Un impuesto sobre los beneficios de la banca para que ésta devuelva lo que la sociedad le prestó durante la crisis. Como saben ustedes, o deberían saber, el Gobierno portugués mantiene y refuerza la llamada contribución extraordinaria sobre el sector bancario, que es un impuesto sobre la banca. Nosotros queremos plantear un plan integral de lucha contra la pobreza y las desigualdades similar al que ha propuesto el Gobierno portugués. El Plan de Cohesión Social e Igualdad de Portugal consagra 4.000 millones de euros a la lucha por la equidad social, equivalente al 2% del PIB, lo que trasladado a España significaría dedicar cifras similares a las que nosotros proponemos, unos 20.000 millones de euros al año. 3. Nosotros queremos plantear una revalorización para las pensiones españolas, particularmente para las más bajas. Recordemos que fue el nuevo Gobierno portugués el que, en contra de lo impuesto por la Troika, volvió a poner en marcha el mecanismo de indexación vinculado a la evolución del índice de precios al consumo, elevando las pensiones. 4. Nosotros queremos subir el salario mínimo. El Gobierno portugués está subiendo un 5% al año el salario mínimo interprofesional para llegar a una subida total del 20% al final de la legislatura. Si la mayoría de esta Cámara queremos, se puede hacer una política alternativa al desastre del Partido Popular.